A finales de los años 80, aún joven y algo temerario, me embarqué en una escapada de fin de semana con 2 amigos a un parque natural en el corazón de Florida. 2 de nosotros trabajábamos para el servicio de parques, lo que nos daba acceso a zonas restringidas, lejos de los campistas ruidosos y de la civilización. Era pleno verano y el calor húmedo del sur se mezclaba con el zumbido de insectos y el murmullo constante del follaje. La tercera en el grupo, una amiga, jamás había dormido al raso. Escogimos un área reservada para actividades juveniles, aislada del resto, vacía esa noche. El plan era sencillo: fuego, cerveza y un poco de tranquilidad. Durante el segundo día, por la tarde, nos dispersamos por el claro. Yo me aventuré a recolectar leña en los límites del bosque, siempre a la vista del campamento, pero solo. Fue allí donde lo noté por primera vez, esa sensación. No era un sonido, no era un movimiento. Era como si la espesura respirase y, en su aliento, llevara ojos que no podía ver. Me giré varias veces, buscando sin encontrar nada, convencido de que era mi imaginación. No dije nada. Ya de noche, reunidos alrededor del fuego, uno de los guardas del parque, un conocido nuestro, se acercó con más leña y unas cervezas. Charlamos un rato hasta que escuchamos voces apagadas a lo lejos, probablemente adolescentes en los senderos, que a esas horas ya estaban cerrados. El guarda y uno de mis amigos fueron a investigar, dejándonos a los otros 2 junto al fuego. El silencio que siguió fue denso. Ni siquiera los grillos cantaban. Entonces ocurrió. Un frío antinatural me recorrió la espalda. La lumbre parecía más tenue, como si algo invisible succionara la luz. El instinto me gritaba que corriese, que huyese sin mirar atrás, pero me obligué a mantener la compostura. No dije nada, hasta que mi amiga me miró y, pálida, susurró: ¿Lo sientes? Asentí sin responder. Nos levantamos con calma, fingiendo indiferencia, pero nuestros cuerpos ya sabían que debíamos escapar. Cuando llevábamos unos metros hacia el coche, rompimos a correr sin hablarlo. Entramos. Cerramos con cerrojo y encendí las luces. En mi regazo, una pistola que de pronto se sentía ridícula frente a lo que fuera que nos había rozado el alma. Nos quedamos en silencio. Yo no me atrevía a girar la cabeza hacia la ventana. Algo me decía que, si lo hacía, perdería la razón. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron minutos, quizá siglos. Y luego se fue. Así, sin más. Como si la oscuridad hubiese retirado su manto del mundo. Pocos minutos después, los otros regresaron en la camioneta, sin notar nada extraño. Reímos por fuera, pero dentro de mí algo había cambiado. He enfrentado muchos peligros en mi vida, algunos con rostro, otros sin él. Pero nunca, nunca sentí el terror puro y visceral de aquella noche. A día de hoy sigo sin saber qué fue. Solo sé que estuvimos cerca. Demasiado cerca de algo que no pertenecía a este mundo. Aquella noche el bosque de Asturias parecía suspendido en el tiempo. Acampábamos en mitad de la nada, lejos de carreteras y de cualquier otra presencia humana. El fuego se había extinguido horas antes,
y el murmullo de las brasas era ya un recuerdo cuando abrí los ojos, alertado por un sonido húmedo y gutural. Algo olfateaba el exterior de nuestra tienda. En un primer momento pensé en un oso, o quizás algún coyote hambriento. Nada fuera de lo común, salvo por una sensación punzante que me erizó la nuca. El ruido se desplazó hacia otra tienda cercana, y en ese instante, sin palabras, nos agarramos unos a otros en la oscuridad, como si el contacto físico pudiera conjurar algún tipo de protección. Entonces, alguien en la tienda de al lado gritó. Era uno de los nuestros, saliendo armado y gritando como un loco para espantar a lo que fuera que se arrastraba entre nosotros. Pero no era un animal, era un hombre, un extraño, descalzo, sucio, con la mirada perdida. Había rebuscado entre nuestras cosas y había estado olfateando nuestras tiendas como si buscara algo, o a alguien. Nuestro amigo lo persiguió unos metros antes de que desapareciera entre los árboles. Sin decir palabra, recogimos todo lo que pudimos y nos marchamos sin mirar atrás. Pero la historia no terminó ahí. Un año después regresamos. Quizás por estupidez, quizás por ese impulso juvenil de reírnos del miedo. Esta vez decidimos dormir en los vehículos, convencidos de que el metal nos protegería de cualquier intruso. La noche transcurrió en silencio. Me desperté con un haz de luz blanca golpeándome en la cara. No me moví. Mi instinto me gritó que fingiera dormir. Sentía a mi novia respirar junto a mí, contenida, como si ambos fuéramos parte de un ritual ancestral. Escuché pasos, el crujido de las hojas. La linterna apuntó hacia el siguiente coche. Lentamente levanté la vista, lo suficiente para ver a un hombre mayor. Estaba allí, quieto, mirando fijamente a los que dormían, sin hacer nada, solo mirando. Cuando por fin se alejó del campamento, salí a toda prisa y desperté a los demás. Muchos también fingían dormir. Habían sentido su presencia, el mismo silencio sofocante. Nadie dijo nada durante un buen rato. Desde entonces nunca hemos vuelto a acampar en esa zona, porque hay cosas que viven en los márgenes de la civilización y algunas huelen el miedo. Me interné en los bosques de Teruel buscando soledad, silencio y quizá algo de paz. Conduje durante más de una hora por caminos de tierra olvidados por el tiempo. Y luego caminé otros 6 kilómetros por un sendero que apenas existía, devorado por la maleza. No había señales de vida reciente, ni pisadas, ni rastro alguno. Solo telarañas, hojas húmedas y la bruma del atardecer filtrándose entre los árboles. Mi intención era acampar donde el bosque me lo permitiese, pero el terreno era abrupto, pedregoso, y apenas encontraba suelo llano. Justo cuando el sol comenzaba a desaparecer tras las copas, encontré una bifurcación en el arroyo con un pequeño claro junto al agua, perfecto para descansar. Pero a medida que me acercaba me invadió un mal presentimiento. Algo no encajaba. El claro no estaba deshabitado. Una lona húmeda cubría parte del suelo junto a un círculo de piedras ennegrecidas por antiguas hogueras. Un tronco, grueso y astillado, mostraba señales de haber sido golpeado con un hacha. Un poco más lejos,
Hallé lo que parecía el contenido esparcido de una mochila de excursionista. Utensilios, comida, una esterilla, un botiquín, pero ni rastro de la mochila en sí. Junto al arroyo, una pila de ropa empapada y una toalla colgada de un árbol completaban la escena. Todo parecía abandonado a toda prisa, como si su dueño hubiese huido o desaparecido en mitad de la noche. Pero lo más inquietante fue una extraña estructura de madera, una especie de jaula cuadrada, de poco más de 1 metro por lado, hecha con ramas jóvenes atadas entre sí. No tenía sentido práctico, era endeble, con grandes huecos, incapaz de contener nada. Pero allí estaba, como un símbolo sin significado, o tal vez con uno que yo no alcanzaba a comprender. No tenía más opción que quedarme. Volver por aquel sendero al caer la noche habría sido aún más temerario. Armado con mi cuchillo de 30 centímetros, pasé la noche completamente alerta, aferrado al mango con los dedos entumecidos por el miedo. Apenas dormí. Escuchaba cosas, pasos entre las hojas, susurros del viento que sonaban demasiado humanos. Con las primeras luces del alba recogí todo y me marché de aquel lugar sin mirar atrás. Más tarde, contacté con los guardabosques de la zona. Les envié fotos del campamento y de aquella extraña estructura. Dijeron que mandarían a alguien a revisar el lugar, que podría tratarse de alguien destilando alcohol en secreto o cultivando, o simplemente un solitario viviendo entre los árboles, pero nada de eso explicaba la jaula. A veces me descubro pensando en aquel cubo de ramas, abandonado en el corazón del bosque, y me pregunto qué o a quién estaba destinado a encerrar o mantener oculto. Aquella escapada otoñal debería haber sido un recuerdo cálido, familiar. Y sin embargo, aún hoy me despierto algunas noches con la sensación de que algo o alguien sigue acechándonos desde la oscuridad. Fue hace unos años, cuando mi pareja y yo decidimos llevar a nuestras 3 hijas, todas menores de 10 años, a una convivencia de fin de semana organizada en un campamento rural, bastante aislado. Gracias a un buen año en el trabajo, pudimos permitirnos algo más de comodidad. En lugar de alojarnos en los habituales barracones comunales, alquilamos una autocaravana. El encargado del alquiler nos dijo que el precio era el mismo para 2 o 3 noches. Así que decidimos quedarnos hasta el lunes por la mañana, aunque la convivencia terminase el domingo. El fin de semana fue un éxito. El sol caía con fuerza y el aire acondicionado fue una bendición. Con tanta actividad, apenas pasábamos tiempo dentro de la caravana, así que no nos dimos cuenta del hedor hasta la tarde del domingo. El sistema de desagüe estaba saturado. El baño empezó a despedir un olor nauseabundo y pronto quedó claro que los anteriores inquilinos no se habían molestado en vaciar la fosa séptica. Mi pareja, preocupado por posibles cargos por daños, se ofreció a conducir hasta el pueblo más cercano, a por un producto desatascador. Serían las 8:30 cuando se marchó. Yo aproveché para organizar el interior de la caravana y acostar a las niñas. Apenas había nadie más en el campamento. Ya casi todos se habían marchado. Aquel lugar, aunque operativo todo el año, apenas recibía visitantes fuera de los eventos organizados por la iglesia, que era la propietaria del terreno. Con las luces apagadas y las niñas por fin dormidas,
Me tumbé en la cama para leer un poco mientras esperaba su regreso. Pero al cabo de unos 20 minutos, algo interrumpió la calma. Un clic seco, repetitivo, proveniente de la ventana justo detrás de la cama. Me quedé inmóvil. Al principio traté de convencerme de que era una rama agitándose con el viento o el crujido propio de la noche. Pero algo no cuadraba. Me levanté en silencio y mientras me desplazaba hacia la cocina el sonido me siguió. Sentía que algo o alguien se movía con intención. Pasé por la encimera y cogí el cuchillo más grande que encontré. Lo apreté con fuerza mientras trepaba al pequeño altillo donde dormían mis hijas. El pomo de la puerta comenzó a sacudirse con violencia. Luego, un sonido de raspado, como si alguien intentara forzar la cerradura. Mi corazón martilleaba contra el pecho. Intenté marcar desde el móvil, pero no había señal. Solo podía esperar, agazapada, deseando que lo que fuese aquello desapareciera. Después de lo que pareció una eternidad, unos faros rompieron la oscuridad al final del camino. Era mi pareja. Entró con expresión tranquila, sin notar nada extraño en el ambiente. Le conté lo ocurrido, pero se rió con suficiencia. Me llamó exagerada. «Eso son cosas de ciudad», dijo. «Aquí nadie se escapa de prisión para atacar a una madre con sus hijas en mitad del campo». Intenté dormir aquella noche, pero no cerré los ojos. A la mañana siguiente entregamos la caravana en la empresa de alquiler. Durante la revisión de rutina, el encargado frunció el ceño. Llamó a mi pareja y le preguntó si sabía qué había pasado con la ventana trasera. Al parecer, alguien había retirado con una cuchilla el burlete de goma alrededor del cristal, justo el que daba al dormitorio donde yo había estado leyendo. Había arañazos en la pintura, profundos y paralelos, como marcas de un cuchillo. También habían intentado forzar la cerradura de la puerta con una herramienta fina, insertándola entre el marco y el cerrojo. No consiguieron entrar, pero lo intentaron. Desde aquel día jamás he vuelto a acampar sin compañía. Y nunca, nunca más, sola con las niñas. Algunas presencias no hacen ruido hasta que ya están demasiado cerca. Durante una época en la que vivía en el sur de Brasil, un amigo y yo decidimos hacer una pequeña travesía de una sola noche por una zona montañosa de la selva atlántica. La idea era sencilla: ponernos a prueba antes de una expedición más exigente que teníamos planeada en la Patagonia. Nada fuera de lo común. Al menos eso pensábamos. Desde el primer momento todo fue un suplicio. El sendero parecía no conocer la horizontalidad, solo subidas constantes, envueltos en un calor sofocante y una humedad que te empapaba hasta los huesos. Literalmente el aire se podía masticar. Con cada paso, la vegetación se volvía más espesa y el entorno más irreal. En un punto, ya estábamos caminando entre nubes bajas, empapados en sudor y niebla. Era como avanzar por una pesadilla verde, densa y sin forma. Después de unas 8 horas de ascenso a paso lento, encontramos un pequeño claro, el primero en horas. El suelo estaba saturado de agua.
pero no podíamos permitirnos seguir. Se avecinaba una tormenta, así que levantamos las tiendas como pudimos, cada una hundida en varios centímetros de barro. No había bichos, ni ruidos de animales, solo el viento y la humedad reinante. Me metí en mi tienda y agotado pasé el tiempo leyendo, con la esperanza de desconectar del frío y del cansancio. Pero a eso de las 3 de la madrugada, algo me arrancó del sueño con una sacudida. Una voz. Era una voz femenina, suave. Cantaba en portugués. Una canción sobre la lluvia, tal vez una nana infantil. Sonaba como si viniera desde lo profundo del bosque, y cada estrofa se hacía más clara, más cercana. De repente, pasó junto a nuestras tiendas. No hablamos de una presencia etérea o un murmullo de la naturaleza. Alguien caminó entre nosotros. La voz seguía cantando, ajena a nuestra presencia. Cuando la escuché alejarse, noté un escalofrío recorrerme de arriba a abajo. No me atreví a moverme. Una hora después volvió. La misma melodía, pero esta vez con un matiz diferente, como si estuviese frustrada o contrariada. La escuché caminar entre nosotros una vez más, siempre cantando, y después, otra vez, el silencio. Pero lo peor vino una hora más tarde. La misma canción volvió a sonar, pero ahora con un llanto entrelazado. Era un sollozo apagado, desgarrador, que acompañaba la letra con una tristeza que te paralizaba de miedo. Volvió a cruzar nuestro campamento, llorando y cantando. Y después, nada más. Solo el rumor lejano del viento y las gotas cayendo sobre la lona. Al amanecer, mi compañero y yo nos miramos sin decir palabra durante varios segundos. Fue él quien rompió el silencio con un escueto: ¿qué carajo ha sido eso? Recogimos todo sin desayunar siquiera y bajamos de la montaña lo más rápido que pudimos. Aún no tengo explicación. Estábamos en un lugar completamente aislado, sin rutas transitadas cerca, y la senda era conocida solo entre excursionistas ocasionales. No había refugios, ni casas, ni caminos cercanos. Solo la selva, la niebla y aquella voz. Lo que escuchamos allí arriba no era una alucinación, era real. Y algo dentro de mí, aún hoy, desea no haberla oído nunca. Ahora ya lo sabes. Lo que se oculta tras el velo ha sido revelado. Pero cuidado, hay historias que no terminan con el último suspiro. Algunas se quedan contigo. Si aún deseas caminar entre sombras, regresa cuando la noche te lo pida. La oscuridad te espera, en realidad velada.